Bueno, como podrás observar, estoy en el centro de la profundidad del bosque. O sea, me he buscado este rincón porque este video puede cambiar, a partir de que termine el video, puede cambiar tu vida para siempre. Y claro, es demasiado pretenciosa la idea, pero quería traerte a este rincón para hablarte de algo que en ningún momento me atreví a hacerlo, porque me pareció que era prácticamente incorrecto decir lo que te voy a decir hoy. Pero por eso he llegado a este rincón y desde aquí, desde este lugar, te voy a contar algo muy profundo, que como te dije, cuando termines de ver este video, es posible que empieces a ser otra persona. Bueno, el video tendría que ser más largo de lo que va a ser, porque el tema es profundo. Y explicar todo este recorrido sobre los misterios, que no son tales. O sea, no hay misterios. Misterios es aquello que no conocemos y que no nos podemos explicar, por eso constituye un misterio. Cuando uno devela el misterio porque por curiosidad, incidentemente penetra en lo desconocido y conoce otra dimensión, otros campos, y esos conocimientos a uno lo nutren de aprendizajes que no conocía y que ignoraba, y que para muchísima gente que le pasa lo mismo que me ha pasado a mí durante tantos años, es una cosa de brujería, es una cosa esotérica, es una cosa del demonio, según las religiones. En fin, es lo que la ciencia ya está a punto de descubrir. O sea, todos los conocimientos que tenemos del avance de la ciencia nos van indicando que ese es el camino, pero todavía no hay una conclusión definitiva, y por eso hablar de esto es tabú. O sea, es entrar en un terreno cenagoso, es entrar en el estado de la locura. Pero cuando uno lo trata con honestidad el tema y lo va desarrollando y lo dejas libre albedrío de la interpretación. En este video yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, yo te voy a contar la experiencia, que cómo se llega a un determinado fenómeno. Pero no te voy a decir esto es cierto, esto es verdad, es absoluto, tenés que hacerlo así. Lo único que te puedo decir es que es una cosa muy seria y que atreverse a penetrar en estos misterios implica riesgos. O sea, si no tienes conducta, si te desbandas, si te enloqueces, si te deslumbras por las posibilidades que te puede dar este nuevo mundo al que vas a entrar. Entonces, la primera recomendación es que tomes todo con puntillas, o sea, con mucho cuidado. Que no creas nada de lo que yo te digo. O sea, no creas lo que yo te voy a decir, sino yo te voy a poner frente a un marco, frente a un cuadro, y tus conclusiones y tus experiencias son las que te van a dar el aprendizaje. Ahora bien, entramos en el tema, y el tema es muy, pero muy profundo, porque puedes hablar con gente que ha muerto hace cientos de años, miles de años. ¿Cómo? No, esto es fascinante, y en la medida que puedas avanzar, o sea, no te enloquezcas tampoco que quieras ahora dentro de un rato ya empezar a hacer y obtener resultados extraordinarios, para nada. Esto te lleva tiempo, es un aprendizaje y es una experiencia totalmente diferente a todas posiblemente las que hayas tenido en tu vida si no conoces este tema. Entonces, diríamos, bueno, ¿por dónde empezamos? Me estarás preguntando, ¿qué misterios traes? ¿De qué vas a hablar? ¿Cómo? Ya no hablas de política, ya no hablas de pobreza, ya no hablas de problemas sociales. No, porque toda la vida nuestra es un compendio
de cosas, no es una sola. Y no te podés abocar y concentrarte en una sola cosa, sino que tenés que ir descubriendo todos los días lo que te acompaña para llegar al destino que te has propuesto. Entonces esto es entrar en un campo prácticamente para nosotros los occidentales desconocido. ¿Y cómo entramos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué es esa brujería? Te dije que no es brujería, te dije que no es misterio, te dije que no es secreto, te dije que no es exoterismo, te dije... Todo eso no es. Es todo lo que vas a obtener, van a ser resultados de un proceso de investigación que vas a realizar por tus propios medios y con tus propias capacidades, con tus inteligencias, con tu cultura, con tu aprendizaje, con tus sapiencias. Cuando más adelantado culturalmente estés, o sea, cuando más elevado culturalmente esté tu espíritu, vas a penetrar en profundidades más intensas, más profundas. O sea, todo esto es un nivel de ascenso hacia lo sublime. Y nosotros lo sublime hasta ahora lo conocemos mucho como una palabra. Lo sublime es la luz, lo máximo, Dios, para muchos de distintas formas y creencias, diversas en distintas partes del mundo, pero todos creen que hay una fuerza superior cósmica, unos le dan formas. La religión católica, por ejemplo, tiene una figura de Dios que está basada en una pintura de un artista, de Miguel Ángel, que es lo que pintó en la Capilla Sixtina, y ahí supuestamente está la cara de Dios que está hecha a nuestra semejanza. Pero la pregunta sería, ¿es así Dios? O sea, es tan extraordinario que nosotros, desde nuestra inferioridad de condiciones de todo orden, podemos plantarnos frente a Él para decir cómo es Dios. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir sabiéndolas, si no las conocemos, para ingresar a ese nuevo amanecer. Y claro, tu curiosidad será cómo hablar con los muertos. O sea, ¿cómo puedo hablar con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi abuelita? Porque no te apures. O sea, vas a llegar a eso y a muchos más, diríamos, muertos célebres. Y sí, puedes hablar con muertos célebres. Y puedes, porque no están muertos. O sea, lo único que han hecho es han cambiado de plano. Este es un plano de 3 dimensiones. Y hay otros planos, hay 4º plano, 5º plano, 6º plano, pero no los conocemos. Sabemos por informaciones de conocimientos más avanzados que los que nosotros hoy tenemos, que existen otros planos sublimes hasta que se llega a un plano que es luz intensamente profunda. Entonces, ¿querés que empecemos? Ok, si querés que empecemos y te interesa el tema, te puedo advertir que es fascinante, porque te va a permitir una cantidad de conocimientos que no tienen límite del aprendizaje, de la sabiduría que puedes aprender. Pero te vuelvo a repetir, hay que ser muy cauto, muy respetuoso de las cosas que uno no conoce, de los misterios que uno empieza a descubrir, porque también puede haber en esos misterios trampas y si te excedes puedes hasta entrar en la locura. Sí, me oíste bien, puedes terminar en la locura. O sea que tienes que administrar lo que vas aprendiendo con mucha cautela, con mucha honestidad, con mucha seriedad, porque estás entrando en mundos que ni siquiera te imaginas qué hay en esos mundos, y no los conocemos todos. Por lo tanto, entonces ya sabes que esta no es una clase de magia, que no es una clase de brujería, que no es una clase de cosas, es una clase de misterio, porque es de algo que nosotros no conocemos, y todo lo que nosotros no conocemos es ignorancia o misterioso, porque no lo conocemos.
Ahora bien, ¿cómo hacemos para ingresar en ese hipotético otro mundo? Porque es otro mundo, no es que es hipotético, es real, es otro mundo. Y nosotros tenemos que equilibrar nuestra sensibilidad cósmica con las fuerzas que operan en esas otras dimensiones. Tenemos que llegar para trasladarnos, diríamos, de una forma práctica, a esas esferas en un estado de alfa. O sea, no podemos, ahora hay gente que tiene facultades que se le llaman mediums o facilitadores, que tienen facultades de comunicarse, cierran los ojos, ya tienen una comunicación, que vienen ya con esas facultades natas, o sea, que han nacido con esos conocimientos, y gente que prevé destinos y futuro con una facilidad asombrosa. Pero quienes no estamos preparados para eso, tenemos que nosotros elevarnos a ese nivel para poder entrar en esos mundos, para poder entrar en esa otra dimensión, porque es otra dimensión. O sea, nosotros vamos a encontrarnos con nuestros muertos amados, que no están muertos, porque ellos están en otra dimensión. No es que han muerto y que desaparecieron, que porque se hizo polvo el cuerpo ya se terminó todo. Siguen en otra, porque somos energía nosotros. Nosotros somos energía, que la energía nunca muere, la energía solo se transforma porque cumple una evolución en el universo. Ahora bien, ¿cómo nos ponemos en estado alfa nosotros? Y es difícil lograrlo en uno. Por eso mi experiencia en la búsqueda de estos conocimientos, que uno no tenía destino cierto porque estaba investigando, o sea que yo no tuve alguien que me dijo, tenés que hacer así, así, así para lograr esto. Yo estaba en lugares remotos, primitivos prácticamente, y tenía algunos conocimientos de espiritualidad, de espiritismo, de sesiones de espiritistas, de videntes. Pero eso lo tiene todo el mundo porque ha ido a consultar a una divina que le echaron las cartas, o que fue una divina que leía el futuro. Pero cuando yo tuve las primeras experiencias dije, todo es una cosa totalmente distinta. Y me aboqué a averiguarlo y leí todo lo que había contemporáneo y de la antigüedad. Leí de todo lo que pude encontrar que me orientara. Muchas cosas que leía no entendía, no estaba yo preparado culturalmente para entender una cantidad de mensajes a través de los tiempos que los grandes iluminados, las grandes personalidades que pasaron por este plano dejaron en sus escritos, en sus memorias. Pero, ¿cómo hago? ¿Cómo hacer? O sea, ya como estamos en la conversación, en la plática de bueno, ¿cómo se hace? Y generalmente se forma un pequeño grupo de 2 o 3 personas o 4, no mucha gente para empezar, porque tiene que ser muy íntimo, muy personal, muy, no diría secreto, sino muy silencioso, muy respetable, o sea, respetuoso, porque vas a desatar fuerzas que no conoces. Entonces, tenés que ir como cuando estás entrando en un terreno que no conoces, vas poniendo paso por paso, ¿no? E ingresas en un lugar como con impetuosidad, sino que vas midiendo tus pasos. 2 o 3 personas, y uno tiene que ser el que conduce la experiencia. En el caso que uno dice, bueno, vamos a lograr el fenómeno, porque ahí empieza la historia. ¿A través de quién? Una persona que se facilite, que se preste, que esté dispuesta a entrar en la experiencia. No es peligroso. Si lo hace como debe ser, no hay ningún peligro. Y el primer paso es la hipnosis. Lograr hipnotizar a una persona, a la que fuere. Métodos para hipnotizar hay miles de métodos para llegar a la hipnosis, o sea, al estado alfa.
O sea, ya la parte sublime, deja la parte corpórea y entra la parte sublime. La parte alfa, que vendría a ser a través de lo que nosotros no conocemos como inopsis, se puede lograr de mil formas, los puedes encontrar. Incluso lo usan muchos para curaciones, otros para, en fin, para retornar al pasado, para hacer, en fin, mil cosas. O sea, sobre inopsis se pueden hablar de mil cosas. Pero esto que nosotros podemos llegar a hacer para hablar con los muertos, o sea, es el título, tiene que lograrse primero un enlace entre el activo y el pasivo. O sea, el activo es el que dirige la experiencia y el pasivo es el que se presta su mente, no su cuerpo, su mente para llegar al estado alfa. Es un estado de ensoñación, es un sueño, es un desprendimiento de lo mundano, es un desprendimiento de lo físico, es la elevación del espíritu, del alma. Le puedes dar el nombre que quieras, o si no, y si eres ateo y no crees nada, es un estado de emociones. Cuando llegas a ese estado del alma, estás en un estado digamos, inmaterial, para decirlo bien. No tienes que ir a la locura de querer ya lograr todo, sino que tienes que hacer un tránsito, un curso, un proceso de avances lentos para adueñarte del dominio del fenómeno que estás empezando a realizar y para dar confianza en el que se presta como instrumento, como medium, digamos. Puede ser medium, puede ser facilitador, puede ser conexión, puede ser, en fin, el que está en estado alfa. Tienes frío, tienes calor, vas a sentir ahora un gran frío en tus pies, vas a sentir un gran calor, te vas a sentir muy alegre, muy contento, y vas entrando en confianza con la energía del que se está manifestando a través de tus órdenes. O sea, empezás a manejar el ordenamiento de su cerebro, porque ese va a ser tu máquina, ese va a ser tu instrumento para salir a explorar mundos, para salir a explorar lo desconocido, que es lo que hablábamos antes, lo que uno ignora. Lo desconocido es todo lo que ignoramos nosotros, es desconocido. No es ignorancia, es desconocimiento. Las experiencias esas son pequeñas, no te apures, no presiones, porque si presionas inconscientemente, es muy importante saberlo, inconscientemente la persona que utilizas como instrumento, por decirlo de alguna manera, siente inconscientemente, no consciente, inconscientemente un rechazo, porque se siente inconscientemente avasallada sobre su predominio. Y hay defensas, autodefensas que nosotros no conocemos en nuestras capacidades mentales, o sea, en nuestras energías. Hay autodefensas que nosotros no conocemos, pero que sí existen, y es muy posible que si tu ímpetu es demasiado intenso, haya un rechazo y la persona que lograste los primeros fenómenos de hipnosis se retraiga y diga, no quiero hacer más esas cosas, a mí no me gusta, son brujerías, dice la gente, porque generalmente esa gente cuenta. Y que la gente que ignora le dice, no, tenés cuidado, te vas a volver loca, eso, brujería. O sea, hay un montón de factores aledaños a este tipo de experiencia que, como ignoran de qué se trata, dicen, no, tenés cuidado, no te prestes a eso, que son brujerías, que terminó fulano loco, que... Entonces, hay que ser cauto y tratar de lograr, en realidad, con plenitud, la confianza de la que es la máquina, o sea, el medium, o la que faculta el contacto. Se logra. Hay gente que no puedes ni siquiera hipnotizarla de primera instancia. Todos son hipnotizables, todos somos hipnotizables, pero hay gente que
se hipnotiza a través de diferentes métodos. Por eso te aconsejo que para entrar a esto aprendas primero lo que es hipnosis. Si no, vas a chocar con una resistencia que no te la vas a poder explicar. Y hay gente más posible, con mayores posibilidades para ser hipnotizada que otros. Hay gente que es extraordinaria porque pareciera que tiene recuerdos de otras existencias o de otras experiencias. Entonces viene y se manifiesta de inmediato y te sorprende porque tiene una facultad extraordinaria. Pero no todos son así. Mucha gente es reticente, mucha gente no avanza, mucha gente tiene miedo. O sea, hay un montón de factores que vas a ir descubriendo. Pero no te enloquezcas con creer que te conviertas en Superman, para nada. Esto es un aprendizaje que el mayor resultado va a lograrlo cuando tengas la suficiente paciencia, la honestidad para no buscar a ver qué te beneficia. Que el número sale de la lotería, yo quiero saber, o sea, quiero hacerme rico, ¿cómo puedo hacer? Dime el secreto para... Tener cuidado, porque estás invadiendo otro plano que no tiene nada que ver con esto. Y ahí sí te puede producir la locura, porque puede ingresar a la mente de quien es tu contacto con ese otro mundo, fuerzas extrañas que te toman de instrumento. Entonces, cuidado con eso. O sea, vamos a ir avanzando en esto lentamente. Yo creo que sería necesario posiblemente más videos de esto porque es muy profundo y como va a producir un cambio tan intenso en tu vida y en tus relaciones y en tus facultades y en tus conocimientos y en todo el mundo que te mueve y el concepto que vas a ir adquiriendo de todo, que te vas a ir dando cuenta que lo material es sucedáneo, es temporal, que todas estas luchas, estos odios, estos resentimientos, estas desesperadas voracidades y todo, son estados menores de un espíritu, de un alma que está incorporada cumpliendo una misión en este plano terreno, pero que está purificándose hacia el camino hacia lo sublime. Entonces te vas a ir dando cuenta, vas a ir aprendiendo que la eternidad es sublime, no tiene a ver cuánto me llevo. Ya ves que cuando la gente acumula enormes fortunas o enormes riquezas o grandes patrimonios, cuando muere no se lo puede llevar. Entonces todo esto que nos sucede a nosotros acá es temporal, no es eterno. Y es muy difícil hacérselo entender a la gente. Y ese es el problema que tenemos en todos los órdenes, nosotros que convivimos y que se hace más pesado, porque la gente con la cual tenemos que convivir, pues está aferrada a este plano, y a ver cómo logra todo. Por eso es muy importante escuchar con detenimiento esto. Y yo te diría, no sé si te parece, que hagamos una primera etapa. No sería bueno para el conocimiento, para el aprendizaje de este fenómeno que va a sorprenderte y te va a ayudar enormemente, y vas a ayudar a un montón de gente. No te voy a decir que te vas a convertir en curandero y en resolver los problemas de los demás, para nada. No te quedas tampoco un iniciado, un señalado por la providencia, para nada. Siempre actúa con modestia, con humildad, que ahí está la grandeza de esto, en la modestia, en la humildad, en tener un conocimiento de algo superior y no creérsela que uno ya cambió, que uno ya se convirtió en un santo o en un Jesucristo, para nada. Entonces, por ahora ocúpate, o como quiera decir, de aprender hipnosis, porque esa es la llave del misterio. Si no logras aprender hipnosis, no vas a poder entender nunca nada, porque no vas a poder lograr que se produzca el fenómeno. No sé si me explico. En fin, yo quería hacer un video entero en una sola vez, pero es imposible. Me estoy dando cuenta que falta tanto para seguir explicándote este fenómeno de hablar con los muertos, de hablar con la gente que ya no está, que se fue de viaje, de paseo, de vacaciones o como quieran llamarle, que va a ser necesario
una serie de videos con una enseñanza que te va a dotar de una facultad extraordinaria. Vuelvo a repetirte, no te la creas, ni me creas a mí, pero te puedo asegurar que no vas a poder entender cómo se ha transformado tu mundo y todo lo que te rodea. Yo te diría que, si te parece, nos encontramos mañana en otro rincón de otro bosque, porque hay varios bosques aquí que yo tengo lugares así escondidos, y mañana, cuando ya más o menos busca en Google la mejor información que puedas conseguir sobre Hinoptis, sobre el fenómeno del hipnotismo y las consecuencias, averigua las consecuencias, todo es googlear. Ahí te vas a enterar de todo lo que hay aprendido hasta ahora sobre ese fenómeno que te saca del cuerpo físico y te lleva a un cuerpo mental. Sin eso, no sueñes con ningún otro fenómeno que realmente te pueda producir asombro y te pueda producir grandeza y crecimiento. Entonces, si te parece, mañana nos volvemos a ver. Pero ya vamos a partir ya de decir, supongo que ya tienes toda la información sobre lo que es el estado de alfa, estado alfa. O sea, tienes que buscar. También lo puede hacer uno auto-hipnotizándose. Pero la experiencia aconsejable desde mi modesto punto de vista es que lo haga uno con otra persona. Una persona puede ser, cuando más preparada o cuando más evolucionada culturalmente esté, más preparada, no es condición indefectible, porque la persona cuando la pones en estado de alfa adquiere todos los conocimientos sabidos y por haber. Pero conviene porque se hace más fácil realizar la tarea. Entonces, todas estas cosas son recomendaciones. Yo lo he hecho muchos años, a mí me ha costado mucho tiempo para ir conociendo, para ir aprendiendo, para ir develando los misterios, para ir comprobando que no hay tal brujería, que no es esoterismo, que no son maldiciones del infierno, que no son locura, que no es el demonio. Todo me ha llevado mucho tiempo entenderlo. Y creo que ya por lo menos algo he aprendido. Pero, no obstante, a pesar de que no lo practico diariamente, ni mucho menos yo hace tiempo que ya dejé de hacer, y dejé de conectarme con otros mundos y con otras fuentes superiores de la inteligencia, sí aprendí todo lo que más o menos modestamente pudiera yo comentarte. Y te digo una cosa, es sorprendente, porque imagínate que te puedas sentar a hablar con Platón, o con tu padre, o con Perón, o con San Martín, o con Juárez, o con Morelos, o con, en fin, o sea, con quien fuere o con quien quieres. Y cuando logres esos fenómenos te vas a sorprender y vas a ser de mucha utilidad para ayudar a los demás. Mañana, si querés, seguimos. Yo vendré acá o estaré en otro lugar y seguiremos a partir del estado alfa, suponiendo que ya habías logrado conocer, aunque no lo hayas experimentado totalmente, llegar al estado alfa. Si tenés gente con mucha confianza en tu casa, en tu hogar, y tenés paz, si no tienes paz y tranquilidad, no lo intentes, porque no vas a lograr nada. Tienes que tener mucha tranquilidad, por lo menos en el momento que te vas a dedicar a esto. Y a partir de lograr el estado alfa, es decir, que la persona que va a ser tu medio o tu conexión con lo más sublime o el más allá, como decir, entonces a partir de eso entonces ya empieza otra etapa. Mañana de eso vamos a hablar. ¿Qué te parece?